¿Cómo están? Ya estamos en nuestro módulo 3 de la materia oratoria. Bienvenidos nuevamente. Ojalá hayan podido hacer todas las prácticas que hemos hablado tanto en el módulo 1 como en el módulo 2 y fundamentalmente que se hayan podido grabar. Qué experiencia, ¿no? Eso de escuchar su voz y creer que no es la de uno. También seguramente han hecho todas las prácticas para sacarse las muletillas. Y estoy seguro, convencido de que ahora que saben esto, ahora que han entendido qué significa una muletilla, las están viendo en muchas personas que están a su alrededor o que las ven en televisión o que las escuchan por la radio. Bueno, esto es normal, es parte del aprendizaje y lo bueno es que uno pueda decir, sí, las tengo, pero lo más importante es que he aprendido a sacármelas. Vamos a comenzar entonces este módulo 3 haciendo un repaso de la materia, como hacemos siempre cuando comenzamos. Ustedes saben, los objetivos generales que tenemos en oratoria es practicar lo que es la correcta respiración, manejar los componentes del discurso oral, reconocer que el lenguaje corporal es parte de la comunicación. Hemos aprendido también en el módulo 2 a superar el miedo oratorio, es decir, aquello que nos estresa y no nos deja sacar todo nuestro potencial en el momento en el que estamos frente a una situación complicada, una situación en donde tenemos que expresar nuestras ideas frente a público. Ahora vamos a ir sobre la parte de estructuración del discurso, que esperamos que ustedes puedan comprender qué importante es preparar el discurso con anterioridad y de acuerdo a las distintas características de lo que nos han pedido, de los objetivos que tiene ese mismo discurso. Vamos a ver también y orientarlos en la presentación de ideas frente a distintos tipos de públicos y, como siempre, buscaremos a través de esta situación mediática y a través de ejercicios que yo les voy a ir planteando para que puedan hacer ustedes mismos en su casa o donde quieran, o en el trabajo, o en el momento en el que les guste más y estén más tranquilos, aplicar estos contenidos en situaciones prácticas. Seguramente también algunos de ustedes en estas semanas ha tenido que expresar alguna idea en público y ojalá algunas de las técnicas que les hemos estado enseñando las hayan puesto en acción, las hayan puesto en práctica. Recuerden soltar la nuca, respirar profundo y fundamentalmente relajarse y disfrutar. Conceptualmente entonces repasamos, la materia tiene 4 áreas principales, la palabra, el orador, el discurso y el auditorio. Cuando hablamos de la palabra decimos cómo componemos nuestra voz y cómo componemos el discurso para poder expresar nuestras ideas. Cuando hablamos del orador es cómo nos sentimos nosotros frente a esto. Cuando hablamos del discurso vamos a ver cómo podemos estructurar los contenidos de tal manera que sean más agradables a la escucha de nuestro auditorio. Y después sí, por último, en el módulo 4 vamos a ver cuáles son las características, qué es el auditorio, cuáles son sus tipos, sus formas de pensar y cómo podemos llegarle más fácilmente. Específicamente entonces, identificar los elementos del lenguaje corporal y la influencia que tiene en la oratoria, realizar una mirada crítica a diferentes oradores. Ustedes saben, hemos visto algunos videos, sobre todo en el módulo 1, en este módulo vamos a ver algunos videos quizás un poquito más extensos, pero que realmente valen la pena para que los escuchemos, son muy ejemplificadores y realmente muy didácticos. Vamos a ver cómo podemos manejarnos en situaciones en las que no se tiene una preparación previa, esto lo vimos también, dijimos que improvisar no es para improvisados, reconocer el miedo como una construcción que puede ser destruida y analizar la problemática de este miedo oratorio para solventar nuestras posibilidades de ser mucho mejores cuando hablamos ante público. Vamos ahora específicamente al módulo 3, es decir, el discurso. Dicen algunos que no hay nada más difícil, nada más estresante que ver la página en blanco. En algunos tiempos se escribía sobre una página, bueno, seguramente muchos de ustedes todavía utilizan la forma de escritura manual. Hoy la gran mayoría la página en blanco la ve frente a la pantalla, en donde allí en una planilla de cálculo, en un procesador de texto o en un presentador de slides, cualquiera de ustedes conoce cuáles son los nombres comerciales de estos productos, nos pone en una situación de, bueno, ¿y cómo comenzamos? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la primera cuestión, y esto grábenselo, úsenlo siempre
hay tres momentos: introducción, desarrollo y cierre. Recuerden, introducción, desarrollo y cierre. Esto no es nuevo, lo vienen diciendo los griegos desde hace mucho tiempo, cuando ellos hablaban de la retórica. Retórica es lo que hace el orador, porque retor en griego es orador. Es el que habla con su voz y expresa sus ideas en forma oral. La retórica decía que la introducción o exordio debía contener rápidamente un llamado de atención al auditorio y al mismo tiempo dar una clave muy práctica de lo que va a venir después. El desarrollo, decían los griegos, tenía que ver con esta dialéctica, este doble juego de contrastes, de blancos y negros, de odios y amores, ¿se acuerdan que lo vimos también en el módulo anterior? Y por último el cierre. Y el cierre también es sumamente importante. Es como cuando uno cuenta un chiste. Recuerden, ustedes pueden conocer toda la historia, pero si se olvidan del final, es lo peor que les puede pasar. Y en el discurso, en la palabra hablada, sobre todo formal, uno puede tener muy bien plantada la introducción, puede haber hecho un gran desarrollo, pero si no hace un buen cierre, es como que queda allí. Siempre decimos en oratoria, busquen en el cierre el aplauso del auditorio, busquen en el cierre que la gente tome decisión y diga, bueno, qué bueno lo que dijo. Por ahí no tanto qué bueno fue el orador, sino fundamentalmente estoy con lo que dijo, me motivó, me llevó a pensar diferente, me dio otras posibilidades, y ese cierre lo que hace es concatenar nuevamente con la introducción. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la introducción dábamos el eje conceptual, dábamos la clave por donde íbamos a pasar? Luego el desarrollo explica y el cierre conecta nuevamente. Es decir, que se arma un círculo en donde la oratoria le da casi un arte a este momento y se transforma uno en un actor. Bueno, sí, el actor no tiene por qué ser alguien que relata un libreto de otro, también puede ser alguien que relata su propio libreto. De hecho, hoy está muy de moda en distintos escenarios del mundo lo que se llama stand-up, o sea, un relato gracioso de una persona que en general la ha escrito él mismo o tiene algún libretista. Pero lo que hace justamente es trabajar esto de ir llevando el hilo de la conversación de tal manera de agradar al auditorio e ir colocando, persuadiendo o narrando algunas ideas. Esta situación de introducción, de desarrollo y de cierre es la que vamos a ver en particular durante este módulo y vamos a ir viendo específicamente en cada uno de los pasos. Cuando armamos el discurso, cuando estamos frente a esta situación de la página en blanco, hasta quizás, ¿se acuerdan? Yo les decía, armen distintos momentos desde el desarrollo total hasta el momento en el que solo tengan los títulos. Algunos dicen, lo mejor es poner los títulos y luego ir completando estos títulos de acuerdo al desarrollo que uno quiera hacer. Yo creo que lo mejor también es poner los tres títulos, introducción, desarrollo y cierre, para que lo tengan ustedes como una ayuda a memoria, aunque después no lo vayan a decir exactamente así. Nadie les dice que se paren, que digan buenas noches, introducción. Desarrollo, no, para nada, sino que este actor lo que está haciendo es, yo en este momento también estoy actuando mi propio libreto, mis propios conocimientos. Yo no soy probablemente en el momento coloquial, cuando hablamos en forma distendida y sin tener una cámara delante, no soy exactamente así. Sí puedo ser muy parecido, pero lo que estoy haciendo en este momento es actúo de docente, actúo de profesor. Y esto no está mal, al contrario, es la actitud profesional que uno tiene en el momento de expresar sus ideas. Cuando vamos a desarrollar entonces este discurso y cuando lo vamos a escribir, es bueno que entendamos las estructuras discursivas. ¿Cuáles son estas? ¿Las argumentativas o las narrativas? ¿Qué es lo que estamos buscando? Buscamos convencer, buscamos persuadir. En muchos aspectos se pueden ir combinando estas cuestiones. No siempre uno tiene que decir, bueno, hago un discurso meramente argumentativo, o alguien dice, bueno, hago un discurso meramente narrativo. Lo que sí decimos es que son instrumentos que ustedes pueden utilizar para poder llegar a su fin. ¿A qué llamamos argumentativo? Al más lógico, al que tiene que ver más con desarrollos donde A más B más C da D.
En cambio, en el narrativo utilizamos paráfrasis, parábolas, utilizamos historias en donde podemos contar cosas que nos parecen que son complicadas, pero que en realidad nos ayudan a que se entienda mucho mejor cuando la situación es compleja. Es más, los voy a invitar ahora a que veamos un pequeño video, muy chiquitito, en donde alguien necesita argumentar con mucha fuerza a través de una narración. Dans un camion de livraison, et puis j'atterris ici. Oh, c'est incroyable. Hein? T'entends ça, chérie? Ben oui, c'est fou. No subestimen el valor de una gran historia. Fíjense que este muchacho pudo ver que en ese momento necesitaba decir algo, argumentar, y contó una historia. No sé si es creíble o no es creíble, sí, seguramente es graciosa, pero tiene que ver con esto de no siempre buscamos a través de la lógica, sino a veces a través de cuestiones que nos hacen estar en contacto con el auditorio. Decía entonces que las estructuras discursivas que podemos utilizar son las argumentativas, las narrativas, las científicas, coloquial, explicativa o cualquier otra. Es decir, de acuerdo al objetivo y de acuerdo al auditorio y de acuerdo a lo que nos están pidiendo, vamos a utilizar una u otra. Mi recomendación es no se queden con una sola. Probablemente en un mismo discurso tengan que utilizar varios de estos estilos de discurso. En un congreso científico es muy probable que ustedes tengan que utilizar contenidos que tienen que ver con la ciencia, en donde están en ese momento tratando, de la cual se está hablando entre todos los profesionales de esa ciencia. Sin embargo, frente a tanto discurso aburrido y frente a tanto discurso científico, uno puede ser profundo aún planteando alguna narrativa, algún relato, por ejemplo, la historia que me pasó respecto de, o alguna cuestión personal, alguna anécdota que tiene que ver con su propia historia, o alguna cuestión que tenga que ver con el relato de alguna película, etcétera, etcétera. No dejemos de utilizar todas las estructuras discursivas, porque nos va a dar gran posibilidad para que nos floreemos, la gente diga, bueno, no me aburro porque estoy utilizando varias cosas al mismo tiempo. Cuando buscamos el tipo de discurso, tenemos que preguntarnos siempre, ¿qué está esperando la audiencia? ¿Qué está esperando aquel que me está escuchando? La expectativa del convocante, del que te ha invitado para hacerlo, y de la audiencia, tiene muchísimo que ver con el objetivo que tenés que plantear. En esto a veces uno dice, bueno, yo ya tengo un discurso armado, yo hago siempre lo mismo, y más allá de quien me convoque, de la audiencia que tengo, si les gusta bien, y bueno, no es esto de un gran orador. En general los oradores, o los muy buenos oradores, lo que hacen es adaptarse de acuerdo al auditorio. Para eso también uno tiene que utilizar aquellas técnicas o aquellos discursos o aquellos contenidos en donde uno se sienta más cómodo. Ya vamos a ver esto que tenemos que ver con sentirse mucho más seguro. Y podemos también trabajar con técnicas específicas que no son solamente la palabra hablada, que no son solamente los gestos, que no son solamente el manejo actoral frente al auditorio, sino recursos que la técnica nos permite trabajar con mucha mayor tranquilidad. ¿Cuáles son estos recursos? Por ejemplo, fichas, que le pueden servir de ayuda a memoria. La presentación de slides, un buen PowerPoint bien hecho, vale la pena.
Por ejemplo, presentación de videos. Como ustedes saben y se habrán dado cuenta, yo los utilizo mucho para ejemplificar cuestiones que quedan mucho más marcadas en el momento en el que quiero valorizar un concepto. Narraciones leídas, poemas, a veces también valen la pena. En tal caso, ahí ya la memoria puede llegar a jugarles una mala pasada. Entonces es bueno que sepan leer. Y en esto también les pido, practiquen lectura. Practiquen lectura. Hagan este ejercicio de cómo leo. Y en algunas ocasiones también se pueden ayudar con grabaciones orales, con entrevistas, con lo que a ustedes se les ocurra que pueda ahondar en el contenido del eje motor en donde ustedes quieren llegar, y además de eso les den la posibilidad de que la gente pueda dispersar también su momento de atención y no quedarse solamente con su voz hablada o insisto, con sus gestos o con la parte actoral en lo que cada uno está trabajando. En esto es bien importante que sepamos que una cosa va a ser lo que vamos a decir y otra cosa va a ser la forma en que lo digamos y los recursos con los que contemos. Insisto, uno puede tener un contenido muy bien armado, realmente con un desarrollo del discurso que ha sido preparado con mucho tiempo de antelación, con mucha anterioridad y al mismo tiempo con mucho fundamento. Pero si no lo sabemos expresar, si no utilizamos un lenguaje y un habla y una forma de expresarse de acuerdo a lo que la audiencia está esperando, y si además no utilizamos recursos que nos ayuden para entender eso, a veces el contenido se pierde. Miren, los invito a ver un video muy raro, donde los contenidos son realmente muy buenos, pero lo demás, veámoslo. Hola, soy Orlando Mergal. Si te desempeñas en el mundo profesional, alguna vez tendrás que hacer una presentación. Según la revista Forbes, el temor de hablar en público es uno de los más comunes entre personas de todas las edades. Nos sentimos temerosos de hacer el ridículo ante nuestros pares y la mayoría de nosotros carecemos de una fórmula que garantice el éxito. Los expertos aseguran que aun cuando seamos peritos en la materia de la que vayamos a hablar, prevalece el temor de cometer algún error que nos haga lucir incompetente. Existen varias estrategias que podemos utilizar para sentirnos cómodos ante nuestros pares. La primera de estas es preparar una presentación que nos sirva de bosquejo para nuestra charla. Fíjate bien que dije bosquejo. La mayoría de las personas utilizan la aplicación PowerPoint para sus presentaciones. Sin embargo, lo peor que podemos hacer es vertir toda nuestra charla en nuestras transparencias. Piénsalo por un momento. Si todo lo que vas a decir está en la pantalla, ¿para qué hace falta tú? La transparencia ideal debe contener una sola idea subdividida en 4 o 5 puntos breves. Es decir, la función de cada punto es servirnos de recordatorio para nuestra disertación. En conjunto, la función de las transparencias es servir de guía para asegurar que cubramos todos los puntos. El material debe residir en nuestra mente. Diseña tus transparencias para la persona sentada en la parte posterior del salón. Si utilizas una tipografía pequeña, la persona que esté sentada en la primera fila la verá perfectamente. Y la que esté en la última se dormirá. También es importante que utilices fotos y gráficas que ilustren tus puntos. Recuerda la frase famosa de Kodak: una foto dice más que 1000 palabras. Finalmente, y probablemente lo más importante, utiliza el sistema Toastmasters. Toastmasters International es una entidad sin fines de lucro dedicada a mejorar la comunicación y las destrezas de liderazgo entre sus socios. Entre otras cosas, a esta entidad se le acredita el sistema de decir lo que vamos a hablar y luego decir de lo que hablamos. Es decir, tu presentación debe comenzar con un resumen de los puntos que te propones discutir. Luego, debes discutir cada punto en detalle. Finalmente, debes resumir los puntos que discutiste, así como los detalles más relevantes. Si te fijaste, la fórmula consiste en repetir cada tema 3 veces. La primera como antesala a nuestra presentación. La segunda para discutirlo a fondo. Y la tercera en nuestro resumen final.
Cualquiera que haya estudiado, aunque sea un curso básico de pedagogía, sabe que la repetición es la base del aprendizaje. Cuando comiences a hablar, busca una persona entre el público que te luzca interesada y concentra tu vista en ella. De este modo, sentirás que le estás hablando a una sola persona en lugar de a un auditorio. No te escondas detrás del podio. Descarga la atención gesticulando, caminando por el escenario o señalando la pantalla. Esto deja un solo aspecto de la presentación que todavía no hemos tocado: las preguntas. En esto hay dos campos. Unos prefieren las preguntas al final y otros, como yo, las prefieren durante la charla. Aunque te parezca raro, las preguntas durante la charla ayudan a descargar la atención, porque convierten el monólogo en diálogo. Es decir, a nivel psicológico, ya no estarás hablándole a una audiencia, sino que estarás sosteniendo varias conversaciones. Obviamente, también tienen sus desventajas. Primeramente, tienes que cuidarte de no salirte del tema. Segundo, corres el riesgo de tropezarte con un experto. Tú sabes, de esas personas que quieren demostrar a toda costa que saben más que el presentador. En esos casos, lo más fácil es utilizar al experto como recurso y redirigir algunas de las preguntas más difíciles hacia él. En la mayoría de los casos, notarás que después de un rato, nuestro experto buscará nuevamente el anonimato. Sobre todas las cosas, nunca inventes una contestación. Si no sabes sobre algo, admítelo y comprométete a buscar la contestación. El público respetará tu sinceridad y tu profesionalismo. Finalmente, si de veras interesas pulirte como orador, hazte socio de un capítulo local de Toastmasters International. Y recuerda, dile de lo que vas a hablar. Háblale y luego dile de lo que hablaste. Como ven, a veces la forma y el fondo no condicen. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero algo me pasó en este último video que estuvimos compartiendo. Bueno, es que eso sucede muchísimas veces. Cada uno de ustedes sabrá qué cosa le hizo ruido en ese video. Algunos por una razón, otros por otra, no quiero influenciarlos. Pero lo que sí es seguro es que cuando uno ve el contenido es bien diferente a lo que uno sintió en el momento de escucharlo. Utilizar videos, utilizar presentaciones de slides, animaciones. Hoy el Flash tiene gran capacidad para poder mostrar ideas muy rápidamente, casi como un dibujo animado. Utilizar esquemas. Bueno, esto mismo, ustedes verán que las teleclases tienen esquemas que van ayudando al docente y ayudando al estudiante a encontrar mejor cuáles son los contenidos. Va marcando una estructura, un eje conceptual que al fin de cuentas es esquemática. Hasta dónde seguir el esquema, hasta dónde modificarlo, está también en el arte que tiene el orador para poder utilizar y saber qué está pasando con la audiencia, con el auditorio en ese mismo momento. Cosa que ahora yo no puedo lograr, pero imagino por la cantidad de clases de este mismo estilo que hemos dado durante toda nuestra vida de profesor. Grabaciones de otras personas, entrevistas que uno puede haber grabado a través de Skype, por ejemplo. Utilización de Skype en vivo en algún momento también puede darse, es decir, el invitar a alguien a que contraste lo que uno está diciendo o que debata con uno en ese momento. Resaltar algunos temas en particular a través de distintos tipos de formas técnicas que nos permite hoy la computación. A lo mejor si no tenemos esas posibilidades electrónicas, usar el rotafolio o el pizarrón, que no está mal y sigue siendo una muy buena herramienta si lo sabemos usar. El puntero láser, es decir, todas aquellas cuestiones que nos permitan explicar mejor. Pero cuidado con esto. Los recursos en sí no son buenos ni malos, son solo recursos. No hacen mucho mejor a un mal discurso. El recurso sí puede hacer mucho mejor a un buen discurso, pero no va a salvarte cuando el contenido de lo que se está diciendo no es correcto, no es bueno o no está bien preparado. Tampoco debemos usarlo sin sentido. Como decía ahí Orlando, si uno pone todo en el PowerPoint, ¿para qué está uno? Solamente con enviar el PowerPoint. Yo recuerdo, hace muchísimo tiempo atrás, casi medio siglo atrás, cuando estudiaba en la universidad, tenía profesores que leían de los apuntes.
O sea, el profesor venía, llegaba, se ponía frente al escritorio, todos nosotros enfrente, tomábamos el cuaderno, la virome, y el profesor empezaba a leer el apunte que eran ya amarillentos de la antigüedad que tenía, fotocopias seguramente. Y uno se ponía a pensar, ¿no? ¿Y por qué no nos da la fotocopia directamente? O sea, ¿para qué necesitamos que nos lo lea? Bueno, lo mismo nos pasa cuando utilizamos mal un PowerPoint. Creemos que el PowerPoint o la presentación de slides es lo que nos salva de no aprendernos el discurso. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos todo en los slides. Todo lo que nosotros queremos decir está allí. Entonces, tenemos una fuerte tendencia a leer de la pantalla, lo que es realmente algo de muy bajo nivel oratorio. O también utilizar el puntero permanentemente, casi como si fuera una espada láser de He-Man que está ahí, me da el poder a mí para poder... Y la realidad es que molesta. Recuerden, todo aquello que nosotros utilizamos en la oratoria y que no tiene que ver con el contenido y que no tiene que ver con un refuerzo y que no tiene que ver con un lenguaje verbal o no verbal o los recursos básicos, molesta, son ripios en el camino de la comunicación y de la persuasión. Tenemos que saber usar con sentido todos nuestros recursos. Y en esto, imagínense ustedes lo que puedan utilizar. Miren, supónganse que uno tenga que hablar acerca de la esencia de las personas. Entonces, ¿qué hago? Traigo una naranja, un cuchillo y un vaso o un recipiente. Entonces digo, miren esta naranja. ¿Cuál será la esencia de una naranja? La cortamos por el medio, la ponemos sobre el recipiente, la apretamos, la exprimimos y empieza a salir el jugo. Y entonces uno con la naranja en la mano mira a la audiencia y dice, las personas a veces somos como las naranjas. Cuanto más nos presionan, más rápido sale nuestra esencia, lo que verdaderamente somos. Y ustedes dirán, bueno, pero es un recurso burdo. Sí, pero sirve. No dejen de pensar, crear, imaginar aquellas cosas que puedan servir para darle refuerzo al contenido que ustedes quieren decir. Aprieten sus propias naranjas, hagan que salga su propia esencia, trabajen bajo presión. No está mal trabajar bajo presión, lo que está mal es que frente a la presión uno se quede muerto, se quede inanimado y diga yo no voy a poder. Recuerden lo que hablábamos en el módulo anterior. Vamos a poder si tenemos los recursos, si los hemos aprendido y fundamentalmente si los hemos practicado. Como ven, utilizar un discurso acorde al auditorio y a lo que uno quiere decir parece ser fácil, pero en realidad es bastante complejo. Hay momentos en donde uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que decir? Recuerden, la página en blanco, ¿no? Es como cuando se nos pone la mente en blanco y no sabemos qué responder y no sabemos cómo seguir. Respiren profundo, inspiren realmente con el diafragma para que entre mucho el aire, relájense y digan, vamos. A veces también tiene mucho que ver el armado del discurso con sus propios contenidos de la psiquis, con sus patos con el concepto griego de sufrimiento, P-A-T-H-O-S. Y a veces también el discurso y el contenido está muy teñido de lo que uno está sintiendo por otras razones, que quizás no tienen que ver con lo que quiere decir, pero sí influyen muchísimo sobre lo que uno va a escribir o sobre lo que uno va a expresar. Hubo un gran presidente de los Estados Unidos, llamado Franklin Delano Roosevelt, que había tenido polio de chico y prácticamente no podía caminar. Y él se sentía
en una situación de antipoder, es decir, sentía que todos los demás lo veían más a él como un inválido que por las buenas y grandes ideas que él planteaba para la presidencia de los Estados Unidos. Fue, para que tengan una idea, fue el presidente de post-depresión desde 1932, él asume su primera presidencia, fue reelecto 3 veces e inclusive fue uno de los que se supone fue el ganador de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver, hay una película sobre él, vimos ya una parte de esa película donde habla su esposa, pero vamos a ver el momento en el que él está preparando uno de los discursos más importantes que tenía que ver con una de las internas abiertas del partido que en Estados Unidos en ese momento estaba yendo a votación, y él estaba preparando su discurso con su esposa y con uno de los asesores. Miremos ese momento. America needs a pathfinder. That's good. A blazer of the trail to the high road that will avoid the bottomless morass. Well, what is it? What's wrong? What if I fall trying to get to the podium? If you fall, then you show them how to get up. No, if I fall in front of thousands of people, I lose everything. But they're pity. And they'll be writing my obituary before I can get up off the floor. Elliot won't let you fall. He'll be there. All the arrangements have been made, boss. It'll be fine. Who are we fooling? This will never work. It's a waste of time for me to place Al Smith's name in nomination. They'll never let me back into politics. They'll never see past my legs. My darling, they'll never see past your legs. Unless you do. En ocasiones también hay que tener en cuenta que hay consecuencias de lo que uno dice. Cuando uno está preparando el discurso, y sobre todo en el contenido de ese discurso, tiene mucho que ver y afloran obviamente los propios sentimientos, como decíamos recién, pero también tiene que pensar en qué va a pasar después, cuando termine este discurso, cuáles van a ser las consecuencias. Una vez es cuando está actuando, cuando está frente a un auditorio, cuando va a leer un discurso, por ejemplo, en un simposio, en algún momento científico, dice cosas que cuando los preparó le pareció que eran realmente buenas, pero cuando las estaba diciendo se dio cuenta que el auditorio podía llegar a tener una reacción difícil, complicada o quizás no esperada de nosotros. A veces este contenido tiene que tener una forma y tiene que tener algunas palabras que uno sepa que no vayan a generar una gran pasión en los otros. Bueno, salvo que expresamente lo quieren hacer. Normalmente en oratoria no se aconseja generar temas tan polémicos o de tanto debate que divida al auditorio en un momento en el que uno no quiere hacerlo. Pero tiene que medir las consecuencias. Dicen por allí que uno de los discursos de John F. Kennedy, en el año 1963, antes de su atentado, tuvo mucho que ver con lo que iba a suponer, o nadie iba a suponer, perdón, después que iba a pasar allí en Dallas. Uno de esos discursos, un fragmento de ese discurso que tiene que ver con la libertad, es este que les vamos a mostrar ahora. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy
that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. También tenemos que tener en cuenta cuando armamos el discurso la cantidad de gente a la que vamos a estar refiriéndonos. No es lo mismo hablar en un grupo reducido que hablar en un grupo mucho más amplio de personas. Por ejemplo, en algunas ocasiones uno tiene que explicar un proyecto a un grupo de 2 o 3 personas. Algunos de ellos pueden ser vuestros jefes, algunos de ellos pueden ser vuestros subordinados, algunos de ellos pueden ser compañeros de trabajo. Algunos colegas del equipo que está trabajando en esto, y ustedes van a expresar cuáles son las ideas que han desarrollado respecto de ese proyecto. Las técnicas de oratoria que se utilizan allí en un grupo reducido en general son las mismas que las que se utilizan en grupos más grandes, sobre todo las que tienen que ver con la técnica pura, es decir, introducción, desarrollo y cierre, la búsqueda de la argumentación, los estilos narrativos, etcétera, etcétera. Las presentaciones de slide, rotafolios, o los recursos que uno quiere utilizar. ¿Qué es lo que cambia? En esto hay 2 bibliotecas. Hay algunos expertos en oratoria que dicen nada cambia, todo es lo mismo. Es más, cuando uno está hablando en un grupo grande de personas, debería estarle hablando a algunas de esas personas y no a ese grupo en general. Y otros dicen no, es bastante diferente porque el riesgo, porque la cantidad de pensamiento, porque la percepción, porque la mediatización del contacto, porque no existe un feedback más directo, porque... La verdad que cuando hay 2 bibliotecas y tan amplias en este sentido, nunca se sabe bien quién tiene razón. Ustedes sabrán y podrán experimentar cómo se sienten cuando hablan en grupos reducidos y cómo se sienten cuando hablan en grupos más grandes. Mi experiencia me dice que hay personas que son muy buenas en el 1 a 1, que realmente pueden argumentar y expresan sus ideas cuando hay un grupo reducido de personas muchísimo mejor que cuando el grupo es mucho más amplio. En cambio hay otras que en un grupo reducido de personas se intimidan, tienen miedo. Y sin embargo, cuando el grupo es bien amplio, es un poco más impersonal, obviamente, se sienten mucho mejor porque plantean la situación de actuación de mucha mejor manera. Insisto, nada es mejor o peor que el otro. Lo que sí les doy como consejo es, si ustedes son del grupo que se sienten mucho mejor en el 1 a 1 o en el 1 a pocos, traten de practicar el 1 a muchos para ser más completos. Y viceversa, si ustedes se sienten mejor en el 1 a muchos, busquen situaciones del 1 a pocos en donde puedan revertir esta intimidación o este sentimiento de miedo. ¿Cómo se hace? Practicando. Practicando, practicando, practicando. En mi caso soy uno de los que se siente mucho mejor en el 1 a muchos. Sin embargo, he tratado de practicar fuertemente la situación del 1 a pocos. ¿Qué es lo que hago? En mi caso, y a mí me sirve, yo siento que cuando son pocos, en realidad es una gran multitud. Que ellos son representantes de un montón de otra gente que viene atrás de ellos. Es más, los imagino como si estuvieran del otro lado. Lo mismo que estoy haciendo ahora. Yo imagino que ustedes están allí, del otro lado de la pantalla, que lo único que tenemos es el problema que no podemos comunicarnos online inmediatamente, pero que en realidad le estoy hablando a ustedes, no le estoy hablando a una cámara o a los muchachos que están detrás de los vidrios, que están trabajando la edición y la producción de este video.
No, le estoy hablando a ustedes, que están sentados en distintas partes del mundo, que están tratando de aprender oratoria y que están buscando acceder a su sueño de tener una profesión, de tener un título universitario a través del siglo XXI. Estoy pensando en eso, aunque en realidad la situación sea justamente contraria. Lo que hacen los que son muy buenos en el uno a uno, en el uno a pocos, es justamente al revés. Cuando ven un auditorio mucho más grande, cuando ven una gran cantidad de personas que los intimidan, buscan dentro de ese auditorio algunas personas que puedan reconocer por su cara amigable, porque lo conocen anteriormente, porque en realidad le dan poco estrés, los desestresan, o le dan un estrés bueno, lo que se llama eustrés. El eustrés es el estrés bueno, es ese que nos pone en movimiento, nos da ganas, nos pone maripositas en el estómago y nos dice vamos. Después tenemos el distrés, que es cuando en realidad nos tira abajo, no nos permite y nos inmoviliza. Estas personas dentro del auditorio grande le dan a estos otros que son los buenos en el uno a uno la sensación de seguridad que están buscando para poder expresarse en público. A veces sucede que esto no es tan fácil, que uno no se da cuenta que, o no puede imaginar que esos pocos son muchos. ¿Por qué? Porque esos pocos son importantes. Y otros dicen, bueno, no alcanzo a visualizar algunos pocos amigables porque en realidad en la primera fila está el presidente de la compañía y el que me está evaluando en este momento, o el convocante, o el anfitrión, o quien sea, o alguien cuyo respeto, cuyo pensamiento y cuya opinión me importe muchísimo más que todo el resto. Como yo decía siempre, a veces uno le habla a 1001 personas. Entonces me dicen, pero ¿cómo sabías que había 1001? No, había una persona que era muy importante y que estaba allí adelante en primera fila y como 1000 atrás. Y la realidad es que a veces sucede eso. Por eso recuerden, lo importante es que sientan que están en una situación cómoda y que busquen técnicas para relajarse, para utilizar el discurso acorde a cada uno de los momentos. Es obvio que va a haber mucho más feedback en el uno a uno o en el uno a pocos que en el uno a muchos. Esto es obvio, pero también va a ser obvio que uno se va a poder lucir mejor en el uno a muchos porque le va a dar más posibilidades de utilizar todos los recursos que ha traído y van a tener mucha más influencia sobre un público más grande. Para los grupos más reducidos, las técnicas, como decíamos antes, pueden ser las mismas que en grupos grandes. Pero yo recomiendo utilizar muchas veces que los contenidos que uno va a pasar a través de la presentación de slide estén también en manos de aquellas personas que van a estar escuchando o que van a estar atendiendo a la presentación de nuestras ideas. Esto le permite a ellos quedarse más tranquilos de que todo lo que uno está diciendo lo tienen por escrito. Seguramente a lo mejor no hay que entregarle la cantidad completa de los slides, sino aquellos que son los ítems más importantes, para que ellos además puedan agregar, tomar notas, etc. Esto le da, insisto, a un grupo reducido la posibilidad de ir siguiendo el momento del discurso y los contenidos del discurso con mayor atención. También recomiendo que las pausas y los momentos de silencio dentro del grupo reducido sean mayores. En el grupo ampliado, esas pausas se hacen casi de una manera artística, si quiere, si tiene sentido esta palabra, desde el momento del actor. Pero cuando estamos en grupos más reducidos, la posibilidad del intercambio y de las preguntas se puede dar con mucha mayor facilidad. Ustedes deben ser los que delimiten
si las preguntas se van a hacer durante el discurso o después de terminado el discurso o la presentación oral. Eso díganlo de entrada. También háganlo en el momento del discurso frente a un auditorio mayor. Pero aquí ya casi se da por hecho. Es de facto que en la mayoría de los casos el orador habla y luego, si se da y si hay tiempo y si ya se está planeado así dentro de la estructura de la convocatoria, se harán las preguntas al final. Respecto de las preguntas, sean concretos, sean breves, sean específicos. No es necesario que ustedes sepan todo lo que le están preguntando. A veces uno puede decir, mire, esto es un tema que puedo tener una idea, pero no tengo certeza. Y eso es ético, es bueno y además hasta le da mayor solvencia a todo lo que ustedes están hablando. No es alguien que habla de cualquier cosa como si fuera la palabra caída del cielo o escrita en las tablas de la ley. Entonces, cuando tenemos estas dos situaciones, adecuémonos a cada una de ellas de tal manera que podamos conseguir mejor esos objetivos. Pero, como decíamos, lo que verdaderamente se llama oratoria, lo que en general todos hablamos de oratoria, es cuando estamos frente a un grupo amplio de personas. ¿Cuáles son estas características? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cuáles son las formas en que vamos a deliberar frente a un grupo de personas amplio? Bueno, podemos numerarlas. Podemos ver, tenemos allí un slide en donde vemos que están las conferencias, que es de la mayoría de lo que estamos hablando aquí, es decir, una persona frente a un grupo grande de personas. El debate, donde se le deja a cada uno un tiempo para que pueda expresar sus ideas y luego cada uno va tomando, que pueden ser un contrincante o dos o tres. Estas personas debaten sobre un tema en particular y cuando hablamos de debate estamos hablando de esta dialéctica, ¿se acuerdan? De esta doble vía, donde uno toma una postura, el otro toma otra y en general entre tesis, antítesis se busca una síntesis. El debate es muy divertido, más quizás que la oratoria para los que no están acostumbrados a ser oradores y nos permite además descansar en el momento en el que el otro está hablando. Pero el debate tiene también que ser preparado. Uno no tiene que ir, bueno, vamos a hablar de este tema y de acuerdo a lo que diga el otro voy a decir yo. No, prepárenlo. Los tiempos son más acotados, son más cortos, pero en realidad no deben dejar de prepararlos. Recuerden, una improvisación no se improvisa. La presentación de proyectos, como le decía anteriormente, puede tener inclusive una fuerza mucho mayor si utilizamos las técnicas de oratoria que no sean solamente explicativos o enunciativos. Cuando hablamos de una mesa redonda, en general hay una persona que coordina, que guía, que hace de moderador y varias personas que van hablando del tema, a veces pidiendo la palabra y en otras ocasiones superponiéndose entre unos y otros. La mesa redonda es muy parecida al debate y de hecho hay debates donde hay más de dos personas. Los debates políticos que ustedes seguramente alguna vez han visto por televisión no siempre tienen dos personas, no es como en Estados Unidos donde están los dos candidatos principales, aunque algunas veces también han estado algún tercer candidato que no era ni de los republicanos ni de los demócratas, sino con un partido más independiente. En cambio la mesa redonda es más libre, tiene más posibilidades de no armar un discurso establecido, no tiene quizás tantas reglas, tantas normas en cuanto a los contenidos, en cuanto a los tiempos, en cuanto a los momentos en que tiene que hablar cada uno. Cuando llamamos panel decimos que son varios los que van a exponer una idea muy rápidamente. Allí difícilmente se produzca un debate porque cada uno expone lo que quiere decir y en realidad el debate posterior se da mucho más en las preguntas de los participantes de esta dinámica de grupo, de este panel, y la realidad es que las preguntas son las que le dan un poco más de sal, un poco más de pimienta a esta dinámica de expresión de ideas. Bueno, después tenemos otras como el simposio y otras tantas que tienen que ver con dinámicas que eligen los organizadores para poder transmitir las ideas frente al público que ha asistido a ese evento. Más allá de esto, y sería bueno que ustedes conozcan además la dinámica con mucha antelación,
Ustedes lo que tienen que hacer es prepararse frente a lo que va a suceder. Vayan y reconozcan el lugar, reconozcan cómo está puesto el escenario, reconozcan cómo van a colocar las mesas y las sillas, reconozcan si van a estar ustedes enfrente, en un costado, si va a haber o no moderador, cuáles son las reglas que se van a imponer en ese momento. Tengan muy claro esto y prepárense frente a esto. Probablemente después alguna regla les cambie, pero lo importante es que ustedes ya están preparados para eso. Bueno, estamos terminando ya nuestro módulo 4, perdón, nuestro módulo 3. Estamos terminando los momentos clave de la preparación del discurso y hace unas semanas atrás estuvimos viendo un tráiler, una compaginación de una película que yo les recomiendo fuertemente que puedan alquilarla o verla o buscarla de alguna manera a través de internet, que es El discurso del rey. Allí están plasmadas muchísimas de las técnicas que nosotros estamos en este momento explicándoles. Y hay un momento en esta película, hay un fragmento que es clave y que resume prácticamente todo lo que estuvimos hablando en este momento y que tiene que ver cuando el rey debe decirle a toda la comunidad británica que los alemanes no han capitulado y no le han dicho al pueblo inglés que no iban a atacarlos. Y por lo tanto debe decirles el rey que tienen que entrar en guerra. Es su discurso más difícil, es su discurso más importante y es un momento en donde no debe titubear, no debe tartamudear y tiene que ser el rey frente a toda su membresía, frente a toda la comunidad británica que tiene que salir a luchar en pos de la libertad. Veamos este fragmento de película que es realmente muy rico para todos nosotros que estamos aprendiendo a hablar en público. Ya estamos terminando este módulo 3 que tuvo que ver con el discurso. Vamos a hacer ahora un pequeño resumen donde van a estar las claves de lo que ustedes tienen que aprender más allá de los objetivos y todo lo que tienen ustedes en el SAM, que les recomiendo fuertemente que no solo lo lean, sino que además lo estudien. También les recomiendo, y para su propio beneficio, dado que los exámenes post-clase están hechos sobre la bibliografía también, que utilicen fundamentalmente el libro de Di Bartolo, que es muy ameno, que es muy legible, que tiene muchos consejos y muchos repiten algunos de los que hemos visto acá, pero otros los amplían y con muy buena ciencia. Di Bartolo es un gran capacitador de oradores, es un médico y que se ha dado cuenta de que sus colegas, cuando iban a los grandes congresos de medicina, no podían expresar sus ideas, sus proyectos, porque no sabían de oratoria. Y sobre eso basó entonces su libro, se los recomiendo fuertemente. Les recomiendo también que utilicen a sus tutores virtuales durante lo que dura su materia. Utilicen, mándenles mail, trabajen con ellos, pregúntenle, háganle todas las consultas que sean necesarias. Usen todas las herramientas que la universidad pone a su alcance para poder aprender mucho más y poder ser mucho mejores cada vez que terminan una materia. Cerramos entonces el tema del discurso. Hemos aprendido a estructurar, hemos aprendido a sentirnos más seguros a través de los contenidos, hemos trabajado distintos tipos de contenido de acuerdo a la situación, de acuerdo al pensamiento y sentimiento de cada uno, de acuerdo a los objetivos y de acuerdo a la audiencia. Hemos visto que también hay formas más privadas y formas más públicas de expresar las ideas y que el discurso debe estar también adecuado de acuerdo a esto, que nosotros entendamos que las pocas personas no sea igual que las muchas personas y que sepamos dónde somos más fuertes, nos puede dar una gran ventaja en el momento de presentar nuestras ideas frente a otros. Y recordar entonces, por último, que el mejor discurso, el que más resultados da, el más eficiente, el óptimo, es el que se adapta a las expectativas del público. No solo el que usa su propia esencia, la esencia que ustedes tienen. Recuerden, cuando están bajo presión sale vuestra esencia. Usen vuestra esencia, pero no se olviden de adaptarse al público al que van a hablar. Porque en esta conjunción, en este ida y vuelta, en este feedback, se va a producir algo tan maravilloso como el encuentro. El encuentro entre vuestra esencia y la esencia de su público. Que esto es lo maravilloso que tiene la oratoria. Muchas gracias y nos vemos en el próximo módulo.